El tema que vamos a hacer hoy día viene a ser el tema de VIH-Sida. A ver, María Ángel, ¿qué sabes del VIH-Sida? Es una enfermedad que afecta en general linfocitos CD4. ¿Ya? Que en general, bueno, puede ser transmitida de vía sexual, por contacto con la aguja, por transfusiones sanguíneas. ¿Ya? El odontólogo, ¿cómo se relaciona o directamente cuál sería la importancia de este tema con el odontólogo? A ver, voy a preguntarle a ver para. Todo por las manifestaciones orales que ¿Ya? ¿Ya? Manifestaciones orales que tienen que ver con esta enfermedad, que hay que conocerlas y que hay que saber manejarlas. ¿No es cierto? Entonces este va a ser el tema que vamos a ver hoy día. Ya estamos hablando de este virus, ya que pertenece a la familia de los retrovirus, a la subfamilia Lentiviridie. ¿Ya? Este es un virus que afecta a un tipo de linfocitos T llamados colaboradores, que vienen a ser los linfocitos CD4. ¿Ya? Según los estudios, por ejemplo, si yo evalúo la cantidad de linfocitos CD4 que tienen ustedes ahorita, que son pacientes normales, que no están infectados con el VIH, generalmente estamos hablando entre 800 a 1200 células CD4 que debemos de tener dentro del punto de vista normal. Pero ¿qué es lo que pasa cuando este virus ingresa al organismo? ¿Ya? Este virus le gusta a esa célula CD4, ¿ya? Ojo que cuando hablamos de CD4, estamos hablando que es el mismo linfocito, con la diferencia que en la membrana celular tiene una proteína llamada CD4. Y esa proteína CD4 es la que le gusta unirse el virus, de tal manera que va a ver o va a participar como receptor esta proteína CD4. Entonces, una vez que se une, ya comienza a desestabilizar a los linfocitos CD4, se reproduce dentro de los linfocitos, de tal manera que luego se van a ir rompiendo. Entonces, estamos hablando que la evolución de la enfermedad se va a ir dando cuando los linfocitos CD4 van a ir disminuyendo, ¿ya? Van a ir disminuyendo. Pero, según los estudios que se han realizado, dice de que aproximadamente cuando una persona ya está infectada con el VIH, un promedio de células CD4 que van a ir disminuyendo es entre 50 células CD4 al año. O sea, si alguien tiene 800 células CD4, el primer año de la infección con VIH va a tener 750. El segundo año va a tener 700. ¿Ya? Entonces, es un promedio de pérdida de células CD4, ¿ya?, en este tipo de infección. Ahora, estamos hablando de un paciente ya que no está tratado. Actualmente existe, ¿cómo se llama el tratamiento para el VIH-Sida? Antirretroviral. Targa. Ya. Targa. Pero, ¿qué significa esa letra? Ya me han dicho tratamiento antirretroviral. Falta la A y la A. Antiguamente se llamaba Targa, ¿ya? Entonces, ahora le llaman Tara, ¿ya? Entonces, estamos hablando de un tratamiento antirretroviral altamente activo, ¿ya? Entonces, vamos a ver en esta presentación, acá vemos el virus, ¿ya? Generalmente los exámenes que diagnostican el VIH pueden ser específicos, ¿ya? Y hay un examen que es de sensibilidad, que viene a ser el ELISA. Mientras que el Western Blot es específico porque va a diagnosticar, ¿qué va a diagnosticar? Esto,
ya la proteína GP120 que se encuentra en el virus. Entonces, acá nosotros podemos ver una de las manifestaciones orales frecuentes en los pacientes con VIH. Generalmente comienzan a presentarse cuando la cantidad de células CD4 están por debajo de 300 células CD4. Entonces, es prácticamente la candidiasis que se pueda presentar en los pacientes puede ser un inicio ya del mal pronóstico y la progresión de la enfermedad. Entonces, este es ya una forma de saber cómo es que está yendo la enfermedad en el paciente. ¿Ya? La OMS promulga hoy en día que debe aceptarse que las infecciones por VIH-Sida es considerada una pandemia. El odontólogo forma parte del equipo profesional de salud y como tal está expuesto a tratar pacientes infectados con VIH y enfermos del SIDA, que no lo saben o quienes por temor a ser rechazados en consulta no manifiestan su condición. Ya en uno de los análisis de los casos clínicos que hemos hecho en práctica, hemos visto que el 93% de los pacientes no cuenta que tiene VIH. Justamente por esto. Imagínense, 93% usted lo atiende y no les va a decir o no van a saber ustedes que está con VIH. ¿Ya? Entonces hay que saber obtener esos datos o saber diagnosticar para saber que estamos frente a un paciente con VIH. ¿Ya? Actualmente hablamos, no soy, porque por ahí lo pueden tomar por ese aspecto, ¿ya? Que me estoy yendo en contra de la cantidad de venezolanos que han llegado a nuestro país, pero lamentablemente no están viniendo solos, vienen con una infección que se ha incrementado en nuestro país. Entonces, estamos hablando que no existen datos que den cuenta de la distribución de estos migrantes en los distintos países de América Latina, pero están llegando con gran cantidad de casos de VIH. Entonces, y dentro de eso se ha hecho un reporte de tal manera que los pacientes migrantes venezolanos registrados en Lima y Callao, según la DIRIS, ya estamos hablando de que 1.195 tienen ya VIH positivos, ¿ya? Y ojo que el venezolano tiene la característica de que es bastante liberal, ¿ya? Entonces, es probable que de aquí a un año esto se haya triplicado. ¿Qué es lo que pasa con el VIH-Sida? Entonces, estamos hablando de que una de las células que resulta afectada vienen a ser parte del sistema inmunológico. Y cuando estas células del sistema inmunológico ya comienzan a disminuir, ¿qué es lo que va a pasar con el sistema inmunológico? Comienza a ser deficiente, comienza a no ser muy funcional, de tal manera que es ahí cuando van a venir, ¿qué cosa? Las infecciones oportunistas. Y no solamente infecciones oportunistas, sino ustedes se habrán podido dar cuenta que muy aparte del grupo de infecciones que van a atacar al paciente con VIH, también pueden ser atacados por neoplasias, como son el sarcoma de Kaposi, como son el linfoma tipo no-Hodgkin, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar de que este paciente, el sistema inmunitario comienza a disminuir, ¿ya? Y de tal manera que este sistema inmunitario, por estas infecciones oportunistas, puede llegar a fallecer el paciente, ¿ya? Entonces, nosotros hablamos del término SIDA. Generalmente el término SIDA tiene que ver o se diagnostica cuando el paciente tiene menos de 200 células CD4, ¿ya? Ese es un parámetro de laboratorio que nos determina que estamos frente a ese tipo de pacientes. Pero actualmente también se está considerando ya casos de SIDA, aquel paciente que tiene tuberculosis pulmonar. Yo tengo mi paciente con VIH. Ese paciente con VIH tiene 300 células CD4, pero tiene tuberculosis pulmonar. Entonces, por la cantidad de células CD4, no puede ser considerado paciente con SIDA.
pero sí va a ser considerado paciente con SIDA. ¿Por qué? Por la presencia de tuberculosis pulmonar. Entonces, y así se va a considerar a los pacientes que tienen 2 episodios remanentes de neumonía, que en menos de 3-4 meses haya tenido casos de neumonía el paciente. Y también carcinoma cervical invasivo. Entonces, en estas 3 situaciones, muy aparte de la célula CD4, se pueden considerar casos de pacientes con SIDA. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nosotros estamos hablando de este virus, ¿ya? Este virus, como les mencionaba, es un ARN virus que va a tener 2 serotipos. Existe uno que viene a ser el VIH1 y el VIH2. ¿Cuál de estos es el más patógeno, el más prevalente, el que se presenta mucha mayor cantidad de casos? Viene a ser el VIH tipo 1. Vamos a encontrar una prevalencia de más del 95%, va a tener una distribución mundial, es el más virulento, más transmisible y el que mayor número de variantes va a tener. ¿Ya? A diferencia del VIH2, ya, cuya prevalencia es menor al 5%, se presentan los casos en África Occidental, su progresión es muy lenta, es menos transmisible y menor tasa de transmisión vertical. Su tratamiento es inefectivo con algunos fármacos. Entonces, son 2 tipos de VIH que nosotros vamos a encontrar. Aquellos pacientes infectados por el VIH que presentan una cuenta de linfocitos T CD4 menor a 200, estamos hablando que estamos frente a los casos de pacientes con SIDA. ¿Ya? Entonces, esta es una de las características para poder determinar si estamos frente a un paciente con SIDA. Entonces, con esto les quiero mencionar que ustedes, cuando ya tienen o están manejando a un paciente con VIH, lo que tienen que hacer es solicitarle su cantidad de células CD4 y su hemograma completo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que ustedes puedan saber en qué estadio de la enfermedad está el paciente y qué cuidados deben de tener. Entonces nosotros vamos a encontrar de que nuestra célula CD4 en este tipo de pacientes comienzan a disminuir. ¿Ya? Nosotros vamos a encontrar de que el tiempo, muchas veces para que disminuya la célula CD4, como les estaba mencionando, van a pasar años, ¿ya? Por la cantidad de células que van a ir disminuyendo, ¿ya? Entonces, así como disminuye la cantidad de células CD4, también lo que va a irse incrementando viene a ser la carga viral, ¿ya? Entonces, la carga viral se van a demostrar a través de copias del ARN viral por mililitro de plasma sanguíneo, ¿ya? Entonces, con esto también les quiero mencionar que aquel paciente que está infectado con el virus del VIH, ese virus no es que se va a reproducir en la sangre del paciente. Entonces, ¿dónde es que se va a reproducir? Se va a reproducir en el tejido linfoide, en los ganglios linfáticos. Ahí es donde se va a replicar el virus, ¿ya? Una vez que se ha replicado el virus, entonces nosotros vamos a ver de que la carga viral sí la podemos diagnosticar ya en la sangre. Entonces, esa es una característica de este tipo de infección. Como su compañera lo mencionaba, existen vías de contagio. La vía de contagio que viene a ser ya la más frecuente y que nosotros mencionamos, ya que son diferentes hábitos, forma de ser de la persona, ya viene a ser a través de la vía sexual, ya sea a través de la vía vaginal, oral, anal, cualquiera de estas vías va a servir para la transmisión de esta infección, ¿ya? También hablamos de una transmisión vertical, ya de la madre al hijo cuando está embarazada, o a través de la lactancia también puede ser, ¿ya? Y hablamos de la vía sanguínea, que muchas veces puede haber una contaminación por las jeringas que se utilizan, jeringas contaminadas, máquinas de afeitar que utilizan a veces los pacientes. Entonces, por ahí
se va a dar el contagio. ¿Ya? Cuando nosotros entonces hablamos de contagio, hay varios líquidos corporales que van a permitir el contagio. Uno de esos viene a ser la sangre, es altamente contagiosa de un paciente con VIH. Hablamos del semen, ¿ya? Hablamos de la secreción vaginal, de la leche materna, ¿ya? Entonces, estos líquidos corporales son altamente contagiosos, pero si usted me dice, doctor, el sudor, la saliva, las lágrimas, esos son líquidos corporales, ¿pueden contagiar o no pueden contagiar? ¿Tienen el virus o no tienen el virus? Generalmente se ha llegado a demostrar que pueden tener el virus, pero no está en cantidades viables como para poder contagiar. Entonces, no hay una concentración viable del virus, ¿ya? De tal manera que lo podemos encontrar en la saliva, las lágrimas, la leche, líquido amniótico, líquido cefalorraquídeo, ¿ya? En la orina también podemos encontrar, ¿ya? Pero generalmente estos líquidos no van a tener la característica de transmitir la enfermedad, ¿ya? Nosotros hablamos del riesgo que como profesionales de la salud vamos a tener. Ya nosotros utilizamos jeringas que generalmente en un 90% de los tratamientos que realizamos en el consultorio dental utilizamos ya jeringa porque tenemos que anestesiar para una curación, para una endodoncia, para una extracción, para preparación de alguna pieza dentaria. Entonces, siempre por ahí está el factor de riesgo, ¿ya? Entonces, prácticamente este solo puede transmitirse por punciones accidentales o heridas quirúrgicas, ¿ya? Con una hoja de bisturí o con una aguja de una jeringa que podemos haber utilizado. Pero generalmente hablamos de que la proporción de poder presentarse este riesgo de pincharnos, menos mal es bastante baja por los cuidados que tiene el personal de salud. Entonces, hablamos que con agujas contaminadas la probabilidad es de 0,3%, ¿ya? Y que nosotros toquemos una mucosa infectada, ¿ya? Esta probabilidad se reduce mucho más, a 0,09% aproximadamente. Entonces, el factor de riesgo, ¿ya? A nivel ocupacional es bastante bajo, ¿ya? ¿De qué va a depender de que ese riesgo sea más alto? Lo más alto posible de ese riesgo, ¿ya? Va a depender de la profundidad de la lesión o de la herida que nosotros nos hayamos hecho con ese material contaminado, ¿ya? Que puede ser, como le mencionaba, una hoja de bisturí o una jeringa, ¿ya? O una lima, un escariador que haya estado con sangre del paciente. Entonces, la profundidad de la lesión, la presencia de sangre visible en el instrumental que produjo la exposición. Acá, por ejemplo, podemos ver ya la presencia de sangre en esta hoja de bisturí. Entonces, el riesgo es mucho más alto. Herida con un dispositivo que ha estado dentro de una vena o una arteria del paciente. Los equipos de venoclisis, ya que por ahí se pueden contaminar también. Paciente con enfermedad terminal, paciente que está ya en una fase más avanzada de la enfermedad y falta de tratamiento antirretroviral después de la exposición del personal de salud. Entonces, te dirán, doctor, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer si en caso nos pinchamos con una hoja de bisturí o con una aguja? ¿Qué es lo que podemos hacer? Hay una recomendación que nos dice que hay que lavar primero bien la herida con un antiséptico. Una de las mejores recomendaciones, nosotros utilizamos un antiséptico para la cavidad oral, que también se utiliza para piel, que viene a ser la clorexidina, el 0,12%. Hay que lavarla bien y luego hay que tomar también antirretrovirales. Entonces, y esa es una de las recomendaciones que nos dicen, va a haber más riesgo si es que nosotros no hacemos un tratamiento antirretroviral, ¿ya?
Entonces, la herida debe limpiarse de inmediato y tratarse con un antiséptico que puede ser la clorexidina. ¿Ya? Hay que hacer una profilaxis posterior a la exposición. ¿Ya? Las normas de salud pública norteamericano mencionan o recomiendan de que hay que utilizar una combinación de 2 análogos de nucleósidos inhibidores de la transcriptasa inversa durante 4 semanas para las exposiciones habituales. Entonces, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, el medicamento que más se utiliza viene a ser la acidobudina y la lamivudina. Estos dos son inhibidores de la transcriptasa reversa, ¿ya? Que se pueden utilizar en este primer plan, en esta primera combinación durante 4 semanas. Estos dos se van a utilizar. ¿Ya? Pero si nosotros tenemos ya una exposición mucho más complicada, una exposición mucho más grande, más de 1 centímetro de herida que ustedes se hayan hecho, se recomienda utilizar lo anterior, 2 inhibidores de la transcriptasa reversa y se le agrega otro antirretroviral más, que viene a ser un inhibidor de las proteasas. El tiempo va a ser lo mismo durante 4 semanas. Entonces, 2 situaciones pueden tener para poder manejar esta punción accidental que ustedes puedan tener ya frente a estos casos. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Si ustedes, vamos a suponer, han hecho esta punción accidental el día de ayer, saben que sus pacientes con VIH han hecho todo esto que se les ha mencionado, pero de pronto ustedes no van a poder dormir, porque quieren saber si es que el virus entró o no entró. ¿Ya? La pregunta es, amanece hoy día y se van y se hacen su examen para saber si están infectados. No, ¿por qué no? ¿Por qué, Marife? A los 2 meses. 3 meses. 3 meses. Al mes. Va a depender, ¿de qué va a depender? Del tipo de examen que ustedes van a realizar. ¿Ya? Porque si van a realizar ELISA, si quieren realizar el examen de ELISA, no van a encontrar nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ELISA, ¿qué es lo que va a medir? Va a medir anticuerpos. ¿Ya? Y los anticuerpos se van a formar entre 2 a 6 semanas. Entonces, no nos conviene ir al día siguiente porque no hay anticuerpos, no se han formado. ¿Cómo se llama esa etapa antes de que se forme la cantidad de anticuerpos? ¿Cómo se llama esa etapa? Se llama una etapa de ventana, ¿no es cierto? La etapa de ventana. Entonces, en esa etapa de ventana no vamos a poder diagnosticar. Entonces, van a tener que seguir esperando, ¿ya? Hasta que puedan formarse esa cantidad de anticuerpos. Entonces, nosotros vamos a encontrar de que existen 2 pruebas específicas para poder diagnosticar. ¿Ya? Hablamos del examen de ELISA, ¿ya? Que es un método sensible, ya es el primer paso para detectar seropositivos. Puede resultar falsos positivos también, ya que ahorita vamos a comentar eso. Esta prueba de ELISA tiene una sensibilidad del 99,5%. ¿Ya? Ojo que la prueba de ELISA han ido cambiando también, pero como ustedes sabrán, nuestro país siempre va a recibir o va a comprar pruebas, porque esta es prueba que se tienen que comprar, ¿ya? Van a ir comprando lo que ya en otros países ya han dejado de utilizarse, ¿ya? Entonces, actualmente, por ejemplo, hay una prueba de ELISA que se utiliza en otros países que tiene la doble función, ¿ya? Va a diagnosticar anticuerpos y a la vez va a diagnosticar la proteína viral. Entonces, esa prueba de ELISA es más potente, es mucho más específica,
¿ya? Y es mucho mejor. Pero la prueba de ELISA, como le digo, que nosotros utilizamos acá, solamente miden anticuerpos. Entonces, lamentablemente, eso es lo que tenemos nosotros, ¿ya? Mientras que tenemos otra prueba que viene a ser el Western Blot. Esta prueba es un diagnóstico definitivo. Detecta anticuerpos frente a antígenos del VIH de pesos moleculares específicos, ¿ya? Entonces, nosotros decimos de que pueden darse falsos positivos. ¿En qué caso se puede dar falso positivo de una prueba de ELISA? Generalmente hablamos cuando el paciente tiene autoanticuerpos o una enfermedad de tipo autoinmune, ¿ya? Entonces, si este paciente ha estado con una artritis reumatoide o sufre de lupus eritematoso, pero se ha contagiado con el VIH, entonces lamentablemente este paciente va a salir un seropositivo, ¿ya? Que puede darse estos casos. Las hepatopatías también dan falsos positivos. La vacunación reciente contra la gripe, ¿ya? También va a dar seropositivo. Las infecciones virales agudas también dan seropositivo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse? ¿Cuál es el flujograma? ¿Ya? ¿Cuál es el flujograma? Ustedes, vamos a suponer que tienen un paciente que ha llegado con estas características, ¿ya? Así. Les llega así y le dice, doctor, no sé qué cosa tengo en mi lengua, pero quiero que me dé un tratamiento. Y ustedes lo primero que van a preguntarle es, ¿y eres VIH positivo? Y el paciente le va a decir, no, doctor. O no sé. Y ustedes quieren saber si están frente a un paciente con VIH. Entonces, ¿qué flujograma van a utilizar? ¿Cómo van a solicitar los exámenes para poder saber si es que es VIH positivo? ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Solicitar, pues, su examen de ELISA. Generalmente el flujograma se va por el más simple. ¿Por qué? Porque el Western Blot es más caro, es más costoso, ¿ya? Entonces, se pide su examen de ELISA y el examen de ELISA me va a dar tres valores. Positivo, negativo y indeterminado, ¿ya? Entonces, cuando acá vamos a suponer que tenemos a este paciente, ¿ya? Y yo sospecho que pueda tener VIH, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a suponer que sale el examen de ELISA negativo, entonces me equivoqué, ¿ya? Mi sospecha, no es que me equivoqué, sino mi sospecha va por el lado que no es VIH positivo, ¿ya? Entonces, ahí nomás queda el paciente. Pero vamos a suponer que sale positivo o indeterminado, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Acuérdense que hay falsos seropositivos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Solicitar un segundo examen, ¿ya? De preferencia en un segundo laboratorio. Otra marca. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ese es el camino. Si vuelve a salir positivo, ¿ya? Si vuelve a salir positivo, se hace una tercera confirmación. Y ojo que hay que tener ya paciencia para poder conversar con el paciente, ¿ya? Porque muchas veces sale positivo y ustedes ya le dicen ese diagnóstico al paciente y el paciente ya no va a querer continuar con el procedimiento, ¿ya? Entonces, si sale positivo indeterminado, se solicita una segunda vez. Si sale positivo, ya se va a confirmar con el Western Blot. Pero si sale negativo, ya ahí nomás queda entonces que ya no se confirma el diagnóstico del VIH. Entonces, ese es el flujograma que generalmente se tiene que trabajar frente a estos casos de pacientes con VIH, ¿ya? Entonces, recordar estas características. Y esto era lo que les estaba mencionando. Los exámenes de ELISA han ido cambiando. Hablamos de ELISA de primera generación, el cual determinaba ya la cantidad de anticuerpos a los 40 días. Luego, una ELISA de segunda generación lo determina a los 30 días.
Luego hemos tenido un ELISA de tercera generación, ya lo determina a partir de los 20 días. Todos estos tres exámenes de ELISA evalúan anticuerpos, antivirus, anti-VIH, ¿ya? De tal manera que estos son los anticuerpos, ¿ya? Los tres tipos de ELISA. Pero como le mencionaba, tenemos un ELISA de cuarta generación. Evalúa anticuerpos más la proteína viral, ¿ya? De tal manera que nosotros vamos a encontrar este examen es mucho más específico y lo va a diagnosticar entre los 15 días aproximadamente, ¿ya? Luego tenemos otro que es más específico, que viene a ser el Western blot, ¿ya? Proteína viral, que lo puede diagnosticar a partir del 11º, 12º día también. Y tenemos una prueba que viene a ser la prueba de ARN viral, ¿ya? Entonces, esta prueba es mucho más rápida, está determinando la cantidad de ARN que tiene el paciente de este tipo de virus y se diagnostica a partir de los 10 días. Entonces, así nosotros podemos tener estos tipos de exámenes, ¿ya? ¿Alguno de ustedes se ha hecho examen de VIH en algún momento? ¿No? Hace poco, la semana pasada. ¿Cómo? La semana pasada hubo pruebas acá. ¿Acá? Sí, varios estuvimos. ¿Se han hecho? Ya. Acuérdense que hay hospitales en los que ustedes van a irse a hacer su internado, que les piden obligatoriamente que se hagan el examen de VIH. Ya. Bueno, tuvimos hace más o menos 10 años un alumno que dio positivo haciéndose ese examen en el hospital militar. Entonces, menos mal que lo han manejado, está bien. Generalmente los tratamientos de antirretrovirales altamente activos son muy buenos, ya los pacientes tienen mayor esperanza de poder vivir, actúan bien, entonces han mejorado este tipo de tratamientos, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, este virus de inmunodeficiencia va a incrementarse, se va a replicar a nivel de los tejidos virales, ¿ya? Pero, ojo, a nivel de los tejidos linfoides, de tal manera que, pero de todas maneras, ojo, que esta replicación va a llegar a dañar el sistema inmunológico, a los linfocitos CD4, provocándoles un desgaste, ¿ya? De tal manera que hay un agotamiento inmunitario, va a provocar una senescencia precoz del sistema inmunológico y hay una inmunodeficiencia progresiva, ¿ya? De tal manera, por ejemplo, si nosotros tenemos una gripe, nuestro sistema inmunológico se activa, ¿ya? Y cuando termina la infección gripal, el sistema inmunológico descansa. Pero cuando estamos frente al VIH, ¿ustedes creen que el sistema inmunológico va a descansar? No. ¿Por qué? Porque el virus se está replicando y el sistema inmunológico tiene que estar atacando, tratando de defender. Entonces, estamos hablando que estamos frente a una infección de tipo crónica, progresiva ya. ¿Ya? Y esto es lo que va a provocar este agotamiento del sistema inmunológico, ¿ya? Y es ahí cuando vienen ya las enfermedades oportunistas. Nosotros estamos hablando ahora de la clasificación dentro del punto de vista clínico del paciente con VIH. Generalmente hablamos de una primera etapa, ¿ya? De tipo asintomática. Generalmente el paciente no presenta síntomas, el paciente puede tener una vida normal, ya clínicamente asintomático, posterior a breve enfermedad aguda, ¿ya? Entonces, hablamos de que un grupo de pacientes que puede ser entre 50 y 70% de los pacientes, le da un síndrome llamado síndrome clínico agudo, ¿ya? Y este síndrome clínico agudo
se parece a esto que ustedes están viendo acá. ¿Y qué infección es esta? Acá. Miren el tamaño de las amígdalas. Si fuese que las amígdalas no estarían así, yo digo candidiasis. Lupus. No. Esta es una mononucleosis infecciosa, ¿ya? O llamada también la enfermedad del beso, ¿ya? Generalmente los pacientes que les da este síndrome clínico agudo, que es un 50-70%, lo dan con este tipo de mononucleosis infecciosa, que entre las 3 a 6 semanas se recupera de forma satisfactoria, de forma espontánea, y el paciente ya vuelve a ser normal, ¿ya? Entonces, esto es lo que presentan en esta etapa asintomática. Pero hablamos de otra etapa en la cual ya las células CD4 comienzan a disminuir. Cifras menores a 400 células CD4 ya están entrando a una etapa asintomática. Ya comienzan a tener ya este tipo de síntomas que ustedes están viendo acá. Comienzan a tener agrandamiento de ganglios linfáticos. Ojo, voy a retroceder para que ustedes puedan, ya, ojo, que estamos hablando del grupo 2, etapa asintomática temprana. Entonces, acá tiene que haber cifras menores a 400 linfocitos CD4. ¿Cuáles son esas manifestaciones? Ya van a tener agrandamiento ganglionar, puede ser a nivel del cuello, axilar o inguinal. Van a tener presencia de candidiasis oral. Van a tener sudoración nocturna, los pacientes van a comenzar a bajar de peso, ¿ya? Vamos a encontrar que los pacientes tienen cuadros esporádicos de fiebre, ¿ya? Generalmente a partir de las 6 de la tarde, los pacientes comienzan a tener cuadros diarreicos, ¿ya? Entonces, esa es la etapa sintomática que van a tener este tipo de pacientes, como ya les había mencionado con esas imágenes, ¿ya? Luego tenemos el grupo 3, etapa sintomática avanzada. Acá ya estamos hablando de CD4 menor a 200 células CD4. Estamos hablando de que los pacientes están con el grado de SIDA, ya con el grado de SIDA. Entonces, estamos hablando de un periodo de ventana a la etapa previa a la producción de anticuerpos anti-VIH, el cual varía entre 3 a 6 semanas aproximadamente. Durante este periodo continúa la disminución progresiva e irreversible en el número absoluto de linfocitos TCD4. Se estima una velocidad aproximada de 50 células por microlitro al año de disminución de las células CD4. Entonces, las células CD4 van a ir disminuyendo progresivamente, ¿ya? Al año. Es por eso que la enfermedad del VIH pues tiene una larga data, ¿ya? En la etapa sintomática temprana se ubican los sujetos que presentan signos de inmunosupresión y cifras menores a 400 linfocitos CD4, ¿ya? O sea que si yo le digo, tengo un paciente con 550 células CD4, ¿en qué etapa de la enfermedad está? Tengo un paciente con 550 células CD4. ¿En qué etapa de la enfermedad está? Asintomática. Inicial. Asintomática. Ya. En la etapa asintomática, ¿no es cierto? Porque decimos que en la etapa asintomática van a ser cifras menores a 400. Y yo les estoy diciendo que tiene 550 células CD4. Por lo tanto, se va a encontrar en esta etapa, que es la etapa asintomática. ¿Ya? Generalmente nosotros vamos a encontrar de que la cantidad de células CD4 va a determinar cierto tipo de infecciones oportunistas que se pueden presentar. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con más de 200
células CD4, ya lo que le va a dar vienen a ser infecciones estafilocócicas a nivel de la piel, candidiasis, la presencia de una leucoplasia vellosa. Si tenemos 101 a 200 células CD4, se van a presentar infecciones como la neumonía, ya la tuberculosis, la micosis profunda como la toxoplasmosis, las infecciones herpéticas, el sarcoma de Kaposi. Y cuando tenemos células CD4 de 0 a 100, hay un síndrome de desgaste ya funcional o sistémico en el paciente, infección por citomegalovirus, por el Mycobacterium avium, y también se da el linfoma no Hodgkin, ¿ya? Linfoma no Hodgkin. Muy aparte de estas enfermedades que están asociadas al VIH, se van a presentar otras enfermedades ya sistémicas en los pacientes, que están relacionadas con las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades renales, las enfermedades hepáticas. ¿Por qué? Por la cantidad de medicamentos que está consumiendo el paciente. ¿Ya? Entonces, con el uso extendido del cuidado antirretroviral, aunado a las normas preventivas de infecciones oportunistas, la incidencia de infecciones secundarias ha disminuido de manera espectacular. ¿Ya? Entonces, es importante que todo paciente con VIH consuma sus medicamentos, ¿ya? Y eso va a hacer que las infecciones oportunistas no se presenten en este tipo de pacientes. ¿Qué es lo que nosotros vemos entonces? ¿Ya? Nosotros vemos que el TARA, que es el tratamiento antirretroviral altamente activo, ya como le mencionaba, antiguamente se llamaba TARGA, cambiaba esto, que era tratamiento antirretroviral de gran actividad, ¿ya? Entonces todavía van a encontrar algunas revistas, algunos libros que dicen TARGA. Actualmente le llaman el TARA, ¿ya? Ha reducido la tasa de prevalencia, la recurrencia y la gravedad de la mayor parte de los padecimientos asociados al VIH, ¿ya? De la misma manera, las lesiones orales han disminuido en frecuencia, pero algunas manifestaciones orales, ojo, son marcadores tempranos de la infección por VIH. ¿Quién, por ejemplo? Que era lo que le mencionaba. ¿Qué manifestación oral es un marcador temprano de la infección por VIH? Empezamos. La candidiasis, pues, que era lo que nosotros habíamos mencionado, ¿ya? Y predictores de la progresión de la enfermedad. Entonces, existen ya campañas, existe educación para prevenir el VIH, ¿ya? De tal manera que eso ayuda a que disminuya los cuadros en la enfermedad, ¿ya? Entonces vamos a entrar ahora a cuáles son las alteraciones bucales asociadas a la infección por VIH, ¿ya? Hablamos que pueden ser el primer signo de infección por el VIH. Una de ellas que les había mencionado viene a ser la candidiasis. Habíamos dado ya una posibilidad que si ustedes ven un paciente que le está apareciendo candidiasis y que VIH positivo, ya ¿qué sospecha van a tener ustedes? Tienen esto, es un paciente VIH positivo, tiene 6 años con la enfermedad y recién viene, doctor, mire lo que me ha parecido. ¿Qué es lo que tienen que pensar? Tienen que pensar que su cantidad de células CD4 están por debajo de 300 células CD4. ¿Ya? Mucho más si tienen menos, pues si tienen 200, tienen 100. Entonces, ojo que esa es una característica y eso le va a permitir saber cómo es el pronóstico en este paciente. Entonces, las manifestaciones orales en los pacientes con VIH van a variar entre 30 a 80% de los casos. Pueden indicar alteración del estado general de la salud del paciente. En consecuencia, son una señal de mal pronóstico,
manifestaciones que en todos los estadios ya de la enfermedad se pueden presentar. ¿Ya? Sobre todo cuando tienen menos de 200 células CD4 o 3000 copias de ARN viral. Entonces, cualquiera de los dos pueden solicitar. Pueden solicitar CD4 o bien pueden solicitar carga viral en el paciente. ¿Ya? Y los dos van a permitir saber cuál es el estado que tiene el paciente. ¿Cuáles son las diversas enfermedades que se van a presentar a nivel de la cavidad oral? Las podemos clasificar en infecciosas, ya provocadas por hongos, por virus, por bacterias o parásitos. Neoplasias, tenemos el sarcoma de Kaposi, el linfoma no Hodgkin. Inmunológicas, tenemos la estomatitis necrotizante, estomatitis actosa recurrente. Actualmente vemos que estos pacientes con VIH se les está incrementando también las enfermedades de glándulas salivales, enfermedades de la parótida, nutricionales, serotonía, ¿ya? Y también tenemos por efectos adversos de antirretrovirales, ¿ya? Entonces, nosotros podemos ver actas, podemos ver herpes zóster, podemos ver leucoplasia vellosa, como es este caso, ¿ya? Entonces, las lesiones bucales asociadas a la infección por VIH se pueden clasificar en 3 grupos de acuerdo al grado de asociación que guardan con la infección por VIH. Hay enfermedades que son altamente asociadas, otras moderadamente asociadas y otras poco asociadas. Entonces, esa es la forma como se van a clasificar. Entonces, tenemos lesiones fuertemente asociadas a la infección por VIH. O sea que casi un 90% de los pacientes se presenta a nivel de la cavidad oral. Entonces, estamos hablando de candidiasis, la pseudomembranosa y la eritematosa. ¿Ya? Vamos a encontrar la leucoplasia vellosa, el sarcoma de Kaposi, el linfoma no Hodgkin, la enfermedad periodontal como el eritema lineal gingival, la gingivitis úlcero-necrosante, la periodontitis úlcero-necrosante. ¿Ya? Ojo, ya que quiero recalcar que esta es una segunda clasificación de las manifestaciones bucales del paciente con VIH. La primera clasificación es esta. ¿Cómo se clasifican las infecciones a nivel de la cavidad oral? De acuerdo a la causa. ¿Ya? Y otra es de acuerdo a la asociación, de acuerdo al grado de asociación, que es lo que estamos viendo acá. Lesiones fuertemente asociadas ya a la infección por VIH. Luego tenemos lesiones moderadamente asociadas a la infección por el VIH. ¿Ya? Se van a presentar infecciones bacterianas como el Mycobacterium avium, la tuberculosis, la hiperpigmentación melánica, estomatitis úlcero-necrosante, enfermedad de glándulas salivales, la púrpura trombocitopénica y la ulceración inespecífica. ¿Ya? Tenemos infecciones de origen viral como el herpes simple, varicela zoster, papiloma, el virus del papiloma humano. ¿Ya? Y tenemos luego lesiones posiblemente asociadas o casi no asociadas, ¿ya?, a la infección por VIH. Entonces acá están las infecciones bacterianas como el actinomyces israelí, la enfermedad por arañazo de gato, reacciones a fármacos, infecciones por hongos, trastornos neurológicos como la parálisis facial, la neuralgia del trigémino, la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, la angiomatosis basilar, infecciones virales como el citomegalovirus o el molusco contagioso. Por último tenemos la estomatitis actosa recurrente. Estas enfermedades ya son lesiones posiblemente asociadas a la infección por VIH. ¿Ya? Entonces, si yo por ahí les menciono la parálisis facial, es una lesión altamente asociada a la infección por VIH. Es falso, ¿no es cierto? Porque esta parálisis facial
es una lesión posiblemente asociada, ¿ya? Entonces, así tenemos esta característica, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora la candidiasis oral, llamada también enfermedad de Muget o llamada también como algodoncillo, ¿ya? Entonces es considerada como la primera manifestación del VIH, ¿ya? La aparición de la candidiasis oral es un marcador del índice de progresión rápida hacia la muerte del paciente, ¿ya? El promedio de vida es de 3,4 años desde su aparición. Entonces, ustedes ven que un paciente ya VIH positivo tiene candidiasis y mucho más. Ojo, una cosa es que esté en la boca, otra cosa es que esa candidiasis ya esté en faringe o laringe o se haya ido al esófago. Entonces, ese tipo de candidiasis ya es mucho más progresiva y determina que la cantidad de células CD4 están altamente disminuidas, ¿ya? Entonces, los cuadros crónicos y recurrentes de candidiasis, ya en pacientes de alto riesgo, son indicativos de examen serológico para VIH. Entonces, todo paciente que le llegue con una candidiasis, ya sea leve, moderada o severa, y por ahí usted le ve un ganglio que está agrandado, entonces tienen que hacerle su examen serológico para saber si es que es VIH positivo, ¿ya? La candidiasis más frecuente que se va a presentar en estos pacientes viene a ser la candidiasis pseudomembranosa. Entonces, esta es llamada algodoncillo, Muget o Thrush, ¿ya? Ya ustedes van a observar que se presentan ya acúmulos de color cremoso, blanquecino, que se puede desprender al raspado, ¿ya? Y van a dejar una superficie ulcerada, sangrante en este tipo de pacientes. Entonces, como le mencionaba, generalmente los pacientes con VIH que tienen candidiasis es porque sus células CD4 están por debajo de 300 células CD4, ¿ya? Generalmente estos pacientes no se quejan por esto, sino se quejan por el aspecto que tiene, la característica blanquecina que tiene el paciente, porque generalmente son asintomáticas. Lo que sí van a presentar algunos pacientes es pérdida del gusto, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta capa blanquecina va a tapar, va a taponear a los botones gustativos, ¿ya? Hay presencia de inflamación y ardor a nivel de la mucosa cuando se desprende esta membrana. Luego tenemos otra candidiasis también relacionada con este tipo de pacientes VIH, que viene a ser la candidiasis atrófica, o llamada también, ¿cómo se llama esta candidiasis atrófica? Eritematosa. Eritematosa. ¿Por qué se va a caracterizar? Porque ustedes acá no ven el algodoncillo, sino van a ver una placa rojiza, ¿ya? De tal manera que se presenta como una área roja en cualquier zona de la mucosa. Puede ser superficie de la lengua, paladar duro, encía insertada, la mucosa a nivel de los carrillos. Ahí se va a presentar esta candidiasis atrófica. Entonces vemos ya esta zona, ya generalmente hay trastornos gustativos, hay un ardor. Generalmente los pacientes se quejan de ardor al momento de consumir los alimentos condimentados, ¿ya? Es la manifestación más temprana de infección por VIH, precede a la pseudomembranosa, ¿ya? Luego tenemos otra infección que viene a ser la queinitis angular, también relacionada con los pacientes con VIH, ¿ya? Entonces nosotros podemos observar fisuras, ¿ya? A nivel de las comisuras labiales. Se caracteriza porque hay dolor y ardor en esta zona. Luego tenemos la otra candidiasis llamada la crónica hiperplásica. Esta crónica hiperplásica no se desprende al raspado. Ustedes van a ver esta mancha blanca, por ejemplo, acá, y ustedes dicen esto es un hongo, ¿sí? Pero no se desprende al raspado. ¿Por qué? Porque es una hiperkeratosis,
¿Ya? ¿Cuál es la diferencia en hiperplásica? Que las hifas se han introducido dentro del epitelio, de tal manera que lo han vuelto hiperplásico y hiperqueratósico. ¿Ya? Entonces, las placas blancas son hiperqueratósicas, no desprendibles, ¿ya? Localizadas generalmente en los bordes laterales de la lengua y son de carácter asintomático. Acá lo único que nos va a permitir hacer el diagnóstico es la biopsia, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a utilizar esta herramienta para poder diagnosticar si estamos frente a una candidiasis. ¿Cuál es la técnica que se utiliza? Es los frotis. Hay que sacar esa membrana de la candidiasis y hay que colorear. ¿Con qué se va a colorear? Se puede colorear con tres técnicas. Con la técnica de Paz, la técnica de Gran o con el hidróxido de potasio. ¿Ya? Con esas tres técnicas se puede encontrar. Entonces, ¿qué es lo que van a encontrar ustedes? Van a encontrar estas varillas, y estas varillas ya vienen a ser llamadas las pseudo-hifas, ¿ya? De tal manera que esta es la forma de diagnosticar la enfermedad. ¿Ya? Acá están, estas varitas vienen a ser las hifas, algunos le llaman también pseudo-hifas, que se van a encontrar en el diagnóstico mediante el frotis. Si ustedes dicen, bueno, yo no tengo, una de las técnicas que pueden utilizar también es sacar un poquito del algodoncillo que tiene el paciente, se hace un frotis en una lámina y se echa el hidróxido de potasio al 10%. ¿Ya? Se deja más o menos 3 minutos y luego se lava la muestra y se mira al microscopio. No es necesario que ustedes envíen esa muestra para que hagan un preparado, ¿ya? Entonces, ustedes pueden observar y así se va a encontrar la presencia de la cita. Nosotros sabemos que la Candida albicans ya es un componente habitual de la flora bucal en aproximadamente 40% de los pacientes. Pero acuérdense que en este tipo de pacientes VIH el sistema inmunológico está disminuido, por lo tanto se incrementa la cándida bucal, ¿ya? Y se va a presentar este tipo de candidiasis. Ojo que estamos hablando de candidiasis bucal, no exclusivamente se va a presentar candidiasis a nivel de boca, se puede presentar a nivel vaginal y a nivel anal también, no que nosotros en el campo odontológico lo vemos ya exclusivamente a nivel oral, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando nosotros tenemos una candidiasis? ¿Ya? Nosotros hay que tratarlo bajo dos posibilidades, un tratamiento tópico y un tratamiento de tipo sistémico, de tal manera que hay que utilizar ciertos medicamentos que se utilizan de forma tópica para el hongo. Generalmente hablamos de, por ejemplo, nosotros no tenemos soluciones antifúngicas utilizadas a nivel de cavidad oral. No venden en nuestro país, ¿ya? En otros países sí venden. Entonces tenemos que hacer estrategias para poder tratar de forma tópica. Pero sí existen antifúngicos para la vagina. De tal manera que venden tabletas, por ejemplo, vaginales como el clotrimaxol, ¿ya? Venden tabletas vaginales como la nistatina. Entonces, y eso se puede utilizar a nivel de cavidad oral, sí se puede utilizar, ¿ya? De tal manera que hay que decirle al paciente que lo tenga por un tiempo mínimo de 5 minutos, puede ser más, sí puede ser más, sería mucho mejor, pero el tiempo mínimo es 5 minutos que tiene que hacerlo recorrer por toda la cavidad oral. Entonces, esos son tratamientos tópicos que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, con el clotrimaxol, que viene de 100 miligramos, y va a tener el paciente lo va a tener en la cavidad oral, y este tratamiento generalmente se hace 5 veces al día. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo? Generalmente son 7 días el tiempo de tratamiento que vamos a darle a este tipo de pacientes, ¿ya?
Otro de los medicamentos viene a ser la nistatina, que también, como le menciono, vamos a recomendar las tabletas vaginales. La nistatina viene, la cantidad viene a ser 100.000 unidades internacionales, ¿ya? Entonces, se va a dar una tableta también y van a ser 3 veces al día en este tipo de tratamientos, ¿ya? Entonces, estos medicamentos van a actuar siempre y cuando estemos frente a una candidiasis de leve a moderada. En una candidiasis ya mucho más agresiva, ya no va a funcionar este tratamiento, ¿ya? O mucho más severo. Entonces, ¿qué se hace cuando encontramos ya una candidiasis que se está yendo a la faringe, ya que está a nivel de amígdalas, que es mucho más severa? Entonces, ya se va a utilizar otra estrategia. Y la otra estrategia es utilizar otro antifúngico que se utiliza para vía endovenosa, que viene a ser la anfotericina B. La anfotericina B ya viene en frascos de 50 miligramos, ya es en polvo, y esto se va a mezclar este polvo de 50 miligramos en 500 mililitros de suero fisiológico. Se va a mezclar ya, y al final vamos a tener nosotros una suspensión, y el paciente lo va a utilizar como enjuagatorio, como colutorio, ¿ya? Generalmente de esta suspensión que nosotros hemos preparado, se va a sacar 50 a 10 mililitros del colutorio y se va a lavar 3 a 4 veces al día, ¿ya? Hay que estar evaluando para que no aparezcan los efectos adversos como irritación de la mucosa, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esto viene a ser la técnica cuando estamos frente a una candidiasis de tipo severa, mucho más agresiva, ¿ya? Entonces, ¿y qué es lo que se hace cuando hay una queilitis angular? ¿Cómo se va a tratar? ¿Qué es lo que se recomienda? Nosotros tenemos antifúngicos en crema. Los antifúngicos en crema que vamos a utilizar acá, tenemos nistatina, que también está en crema, tenemos el clotrimazol, que también está en crema, y el ketoconazol. Cualquiera de estos tres podemos recomendar que el paciente se debe aplicar también en 3 veces al día durante, ya generalmente estas heridas a partir del 5.º día ya van desapareciendo, ¿ya? Entonces se va a aplicar esta técnica, ¿ya? Cuando nosotros ya vemos la vía sistémica, ya que la podemos trabajar también de forma paralela cuando estamos frente a los pacientes con VIH, ya vamos a utilizar los triazoles. Por ejemplo, un triazol bastante utilizado viene a ser este, que es el fluconazol, ¿ya? El fluconazol se prescribe a dosis de 100 a 200 miligramos al día por 7 a 10 días, ¿ya? Pero acá también esto va a funcionar siempre y cuando sea de leve a moderado. Pero si estamos ya en un caso severo, se va a recomendar el fluconazol. Ya cuando hay esofagitis, se tiene que iniciar con una dosis ya no de 100, sino de 200 miligramos cada 12 horas. ¿Ya? En cuanto a los síntomas y las lesiones mejoran, se puede pasar a una fase de mantenimiento. O sea, cuando ya vemos que ha disminuido la placa blanquecina en el paciente, podemos disminuir la dosis de 200 a 100 miligramos, ¿ya? De tal manera que 100 miligramos cada 12 horas hasta completar un tiempo de 21 días. Esto es lo que se hace frente a este cuadro ya de candidiasis en los pacientes con VIH. Luego tenemos otra enfermedad que se va a presentar en los pacientes con VIH, que viene a ser la leucoplasia vellosa, que es provocada por este virus llamado el virus Epstein-Barr, ¿ya? Es una infección oportunista que se presenta. Es por eso que la leucoplasia vellosa es una alteración altamente asociada al VIH. Si ustedes ven una leucoplasia vellosa en un paciente, es probable VIH positivo. Entonces, vamos a encontrar que generalmente son bilaterales en los bordes linguales,
no se desprende al raspado, ¿ya? Y esas son las características que nosotros podemos encontrar. La única forma de diagnosticar es a través de una biopsia, se retira y vamos a encontrar la presencia del virus Epstein-Barr, ¿ya? Es asintomática. Generalmente la superficie va a resultar infectada con Candida albicans, ¿ya? De tal manera que es un indicador de que la cantidad de células CD4 están cada vez más bajas, ¿ya? Significa riesgo de progresión a la fase de SIDA. Su frecuencia varía entre 1 ¿ya? y el 30% de los casos. Ya vemos este tipo de leucoplasia vellosa en los pacientes con VIH. Ya, acá tenemos otro caso, ya, de leucoplasia vellosa en los bordes laterales de la lengua. La otra infección que podemos encontrar en los pacientes con VIH viene a ser el sarcoma de Kaposi. En el caso del sarcoma de Kaposi, nosotros vamos a encontrar que ya es una neoplasia maligna, más frecuente en VIH positivo, es detectada entre 1 al 12% de los casos ya de los pacientes con VIH. Puede presentarse en varones homosexuales VIH negativos también, ¿ya? ¿Con quién se asocia el sarcoma de Kaposi? Con el virus herpes tipo 8, ¿ya? Está relacionado con este virus herpes, ¿ya? La mucosa bucal se ve afectada entre 40 y 89% de los casos del sarcoma de Kaposi. Generalmente van a ser lesiones de color rojizo, de color pardo, ¿ya? De un color vino tinto que comienzan a aparecer a nivel de la cavidad oral, que en un primer lugar aparecen planas y que después se van volviendo lobuladas, ¿ya? Entonces, van a tener este tipo de características, ¿ya? Factores de riesgo: prácticas sexuales de alto riesgo, la infección por VIH, la cuenta de los linfocitos CD4 para que se presente el sarcoma de Kaposi deben ser menores a 100 células CD4, ¿ya? Miren, estas son las características papulares del sarcoma de Kaposi, ¿ya? También no solamente aparecen a nivel de la cavidad oral, sino a nivel de todo el cuerpo, aparecen, mucho más a nivel de la espalda. Entonces vemos este color característico de este tipo de placas papulares del sarcoma de Kaposi, ¿ya? Acá tenemos ya primero una placa y después ya comienza a transformarse en lóbulo. Entonces pueden ser lesiones maculares de color café, rojo o púrpura, y pueden progresar hasta lesiones papulares o nodulares tumorales, principalmente en el paladar duro, la encía y el dorso de la lengua. Entonces son las características importantes de este tipo de sarcoma de Kaposi. El diagnóstico definitivo es a través de la biopsia, ¿ya? Pero hay que tener bastante cuidado porque son altamente hemorrágicos. Luego tenemos la otra lesión que viene a ser el linfoma no Hodgkin, ¿ya? Cerca del 5% de los casos se presenta inicialmente en la cavidad bucal, como tumores ulcerados, muy dolorosos. Generalmente tienen una característica de una úlcera que pareciera que fuese un carcinoma, ¿ya? Úlcera carcinomatosa, que al final cuando le hacen la biopsia determinan que está llena de linfocitos. Es por eso que se clasifica como linfoma no Hodgkin, ¿ya? Tiene predilección por la mucosa palatina y la encía. Entonces el diagnóstico se establece a través de la biopsia, es similar al sarcoma de Kaposi. El tratamiento va a depender de la etapa de la neoplasia. Se maneja con radiación y con quimioterapia, ¿ya? Entonces estos son los linfomas que podemos encontrar. Muy bien, acá nos vamos a quedar.
¿Ah? ¿Ya acabó?